Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar reunidos para aprender más de su santa palabra. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro hermano Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema del estudio del día de hoy es la señal de Jonás, el profeta. Antes de pasarle con nuestro hermano Estuardo, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y canal de YouTube a nombre de Señales antes del fin, y también una página de Facebook a nombre de Pastor Luis Alberto García, donde estamos colocando nuestros links de Google Meet para que puedan también ustedes participar en vivo en nuestros estudios bíblicos y donde también estamos poniendo mucha información. Le pedimos que se suscriban y compartan también los estudios para que puedan ser de bendición para otras vidas. Gloria a Dios. También nuestro hermano Estuardo Revolorio, tiene un hermoso ministerio llamado Atalaya de Jehová y un grupo en Facebook que se llaman Los Atalayas. También le pedimos que se suscriban a su página de Facebook y lo apoyen en su ministerio. Amén. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida a nuestro hermano Estuardo para que pueda comenzar con este maravilloso estudio profético de la palabra de Dios. Bienvenido, hermano Estuardo. Buenas noches, amados hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a iniciar este servicio para la gloria de Dios. Que Él pueda guiarnos a través de su palabra, ¿verdad? A través de este estudio maravilloso, en el cual vamos a ver algunos detalles muy importantes a través del profeta Jonás. Amén. Vamos a orarle al Señor. Padre que estás en el cielo, gracias por la oportunidad que nos das de poder nuevamente estar en este servicio y poder compartir tu palabra. Que en esta noche seamos edificados todos, Señor, y que podamos estar quieta y reposadamente también en los momentos difíciles que tú estás permitiendo pasar a tus hijos, Señor. Y que esta palabra sea para edificación de tu iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, amado hermano, como ve el tema ahí, vamos a tocar un poquito esta profecía, ¿verdad? Esta señal que nuestro Señor Jesús también lo anunció, ¿verdad? Que no se dará más sino la señal del profeta Jonás, ¿verdad? Vamos a ver solo unos pequeños detalles. Es una profecía algo corta, ¿verdad? Pero que esconde el plan maravilloso de salvación, tanto para Israel y cómo el Señor generó un plan maravilloso para la iglesia, ¿verdad? Y cómo es que eh, la está moldeando, la está edificando en este mundo tan difícil que se está convirtiendo ahora, ¿verdad? Cada día más difícil, pero el Señor ha sido bueno para nosotros en medio de debilidades y flaquezas, como vamos a ver aquí con Jonás, ¿verdad? Que él fue un hombre débil, flaco, ¿verdad? Pero a través de este siervo el Señor nos deja un gran mensaje, tanto para la iglesia como para Israel y como para movilizarnos en este final del tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a avanzar con la ayuda del Señor. Vamos a ver el pasaje, ¿verdad? Que amerita en este tiempo es Mateo, capítulo 12, versículo 41. Dice la palabra del Señor: los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. Entonces vemos aquí que nuestro Señor Jesús eh, hizo una referencia concreta en cuanto a este profeta, ¿verdad? Porque el Señor les da este pasaje porque los fariseos y escribas le exigieron una señal, ¿verdad? Danos una señal. Entonces el Señor les contestó con este pasaje, ¿verdad? Que les sería dada la señal de Jonás, ¿verdad? Con eso, con esas palabras tan profundas, ¿verdad? Porque aún ellos no lo entendieron, ¿verdad? Pero para nosotros, como dice la Escritura, lo dejó para enseñanza nuestra, ¿verdad?
Entonces, para nosotros sí es algo profundo cuando uno lo desglosa en cuanto a la venida de nuestro Señor, en cuanto al arrebatamiento de la iglesia. Estas palabras tienen un significado muy profundo, ¿verdad? Entonces dice la escritura aquí, en otra versión, el mismo pasaje dice, los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Entonces dice una expresión, y mirad, uno más grande que Jonás, ¿verdad? Cuando en la escritura Jesús hace referencia a mirad, ¿verdad? O la otra expresión que él utiliza de verdad, ¿verdad? Es que el Señor está enfatizando una verdad profunda, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras, así como en este pasaje, ¿verdad? Jesús se señala a sí mismo, ¿verdad? Como esa señal, mirad, uno más grande que Jonás está aquí. Entonces, nuestro Señor Jesucristo está evidenciando lo que iba a hacer en cuanto al plan de salvación y lo que va a hacer con la restauración de su pueblo y lo que va a hacer con, con el arrebatamiento de la iglesia, pues. Entonces, mire todo lo que encierra un pasaje, ¿verdad? Entonces, todo esto viene en relación con lo que hemos visto el domingo pasado sobre las bodas, ¿verdad? Que aún nos falta ver 5 bodas, ¿verdad? Pero el Señor nos va guiando de la manera que Él crea correcto, ¿verdad? Dar la palabra. Eh, lastimosamente, fíjese, amado hermano, que Eh, estuve en una reunión que me invitaron hace poco antes de entrar acá, en una reunión en la cual se estaba debatiendo si la salvación se pierde o no se pierde, ¿va? O sea, y al final de cuentas no se quedó en un acuerdo total, ¿verdad? Sino que solo se expuso lo que cada quien piensa y terminó la reunión y quedó igual. Quedaron igual todos, ¿verdad? Cada quien cree lo que para ellos es la verdad, ¿verdad? Pero cuando me dieron la palabra a mí, porque yo no quería hablar, me dieron la palabra, comencé a exponer el Antiguo Testamento, ¿va? Que es lo que el Señor me ha permitido dar, ¿verdad? Ahorita en este tiempo. Pero lastimosamente, muchos hermanos desprecian el Antiguo Testamento y porque dicen que eso no es para la iglesia, ¿verdad? Solo es el nuevo. Pero como realmente uno sabe que la palabra de Dios no es para contender, ¿verdad? Sino para exponerla y como dice aquí, por la predicación de Jonás, ¿verdad? Nínive se arrepintió, ¿verdad? Por la predicación. O sea, el trabajo lo va a hacer la palabra. Uno solo la da como un vaso útil en las manos y el que da el crecimiento es Dios, ¿verdad? Pero es lamentable cómo desprecian en sí todo el Antiguo Testamento, que eso ya no es para la iglesia y sabiendo que hay tanta riqueza que el Señor tiene escondida ahí, pues. O sea, la suma de tu palabra es verdad, ¿verdad? Entonces, hay mucha diferencia entre el pueblo del Señor, fíjese, amado hermano, en cuanto a las convicciones que se tienen. Hay que tener mucho cuidado también, ¿verdad? En lo que se escucha, ¿verdad? Como nos han enseñado acá. Pero cuando hay una palabra de parte de Dios, así como se la dio a Jonás, ¿verdad? Y lo que vamos a ver aquí, es muy importante darla, pero vamos a ver cómo el Señor en su gracia, a través de esa negación de Jonás, ¿verdad? De ir a Nínive, aún en esa negación de obediencia, vemos cómo trajo salvación en otro lado primeramente, antes que Nínive. Y ahí es donde entramos nosotros, ¿viste? Entonces vamos a verlo de esta manera. Mateo 12, ¿verdad? Dice la escritura, esta generación, dice, esta generación malvada y adúltera, dice, reclama un signo, pero no se le dará otro que el del profeta Jonás. Esta generación malvada. No se lo estaba diciendo a un pueblo gentil, ¿verdad? Jesús no se lo estaba diciendo a ninguna nación extranjera. Jesús se refirió a esta generación, cuando él estaba, a la de su pueblo, ¿ves? Ahí a los fariseos, a los escribas, ¿verdad? A los que le escuchaban. Esta generación malvada y adúltera. Lo dijo en ese tiempo, pero como la palabra de Dios es de ayer, hoy y siempre también, ¿verdad? Entonces, esta generación malvada y adúltera.
no se la está diciendo al mundo que no le quiere recibir. Es interesante saber eso. No se la está diciendo a un ateo, no se la está diciendo a un brujo, se la está diciendo a su pueblo, ¿ves? Generación malvada y adúltera. Vemos en Gálatas capítulo 3, ¿verdad? Dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, ¿verdad? Se la está diciendo a creyentes. Y son palabras fuertes, ¿verdad? A veces nos molestamos cuando nuestro pastor va, digamos decir, nos molestamos, ¿va? A veces la carne se molesta cuando hay una palabra dura, ¿va? Pero imagínense, todavía nuestro pastor o los siervos que Dios utiliza en sana doctrina dicen palabras fuertes que nos dañan, pero imagínense que venga alguien y te diga, generación, tú eres un malvado y un adúltero, ¿cómo va a reaccionar uno? Va a decir, mire, Jesús lo dijo, por eso hay un pasaje donde dice que los discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿verdad? Quién la puede soportar? ¿Verdad? Entonces, mire cómo cataloga el Señor Jesús a este tiempo en el que estamos ahorita, generación malvada y adúltera. Así como en el tiempo que Cristo nació, ¿verdad? Cuando Él nació en esta tierra, cuando Él vino la primera vez, ¿verdad? Los mejores maestros de la ley, los doctores, ¿verdad? De la ley, ellos no pudieron apercibir el momento de la venida de Jesús, pues el nacimiento, que de esta tierra no. Y ellos sabían todo, de pasta a pasta, porque se sabían de memoria todo, ¿verdad? Pero aún con todo ese conocimiento, ellos desconocieron la venida del Señor. Entonces, si las mejores, podemos decir, las mejores antenas de ese tiempo para percibir la venida del Mesías fallaron, aún teniendo tanto conocimiento. Imagínense ahora, amado hermano, que hay poca diligencia para leer la Biblia, ¿verdad? Pero Dios se manifiesta a gente humilde, dice, con el espíritu quebrantado y humilde, ¿verdad? Entonces, viene el Señor y se lo revela a pastores, ¿verdad? Y a los pastores se les dio una señal. Y esta será la señal, les dijo, ¿verdad? Pero antes de que les diera la señal, dice que a los pastores los rodeó un resplandor, dice, un resplandor de Dios. Ese resplandor de Dios lo que hizo es aclararle la mente a ellos para entender el momento que el Mesías iba a nacer. Pero les dice, y se les dará una señal, encontrarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Eso quiere decir, amado hermano, que el Señor puede revelarte a ti la profecía aun cuando eres nuevo. Alguien es nuevo dentro del Evangelio, el Señor le puede hablar hasta en el conocimiento que él tiene, como se le puede hablar a alguien que tiene, digamos, un ejemplo, un doctorado en la palabra del Señor, ¿verdad? Dios le puede hablar de acuerdo al nivel académico que uno tenga, solo simplemente si uno tiene un corazón quebrantado y humilde, ¿verdad? O sea, el Señor le va a hablar a todos, amado hermano, y le va a dar a conocer el tiempo y la estación de su venida, del arrebatamiento, le va a dar a conocer el tiempo, ¿verdad? En el que se va a realizar. Y Dios le va a dar el conocimiento, pero definitivamente, mire lo que el Señor dice, generación malvada y adúltera. Qué palabras tan duras, ¿verdad? Qué palabras tan difíciles de asimilar. Ya imagino yo a los fariseos y escribas cuando Jesús dijo eso, qué golpes sintieron en su carne, en su ego, ¿verdad? En su altivez, ¿verdad? Qué duro. Pero la palabra de nuestro Señor Jesús era dura, pero venía a sanar, ¿verdad? Venía a liberar, a romper todo yugo, toda cadena de opresión. Nuestro Señor Jesús hizo una obra maravillosa, ¿verdad? En este mundo, cuando Él vino, ¿verdad? Imagínese ahora que lo está haciendo, ¿verdad? A través de la intercesión. Entonces viene Jesús y dice, aquí hay alguien más grande que Jonás. Esta expresión, mirad uno más grande que Jonás está aquí, dice la versión que leímos, ¿verdad? Esta expresión, lo que significa, amado hermano, que es la meta salvadora de nuestro Señor Jesucristo más grande de la historia para Israel, dice, primero para Israel. Es que el Señor vino y creo que ahí nuestro pastor me puede ayudar más al final, ¿verdad? Pero cuando Cristo vino, dice que Él vino primero a las ovejas perdidas de Israel. O sea, Él envió primero a sus discípulos a buscar esas ovejas. Él todavía no les había dado órdenes de ir a los gentiles
Para los gentiles iba a ser después, pero él primero vino. Por eso dice la escritura, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. O sea, el mensaje fue primero para su pueblo, para su pueblo. ¿Va? Entonces la meta salvadora a través de la señal de Jonás era primero para Israel, ¿ves? Y ahí lo vamos a ver. Pero a causa de ese fallo de Israel, el Señor extendió su gracia para los gentiles, a nosotros, ¿ves? Y vamos a ver que en ese mar embravecido que es del mar de las naciones, el Señor sacó a su iglesia, ¿ves? La eligió. Va a ser muy bonito lo que vamos a ver. Va a ser corto, pero mira, de mucha edificación. Entonces dice, mirad, uno más grande que Jonás está aquí. Entonces, ¿quién era ese? Era Jesús, el rey de Israel, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, vamos a continuar. Mire lo que dice Isaías, capítulo 53, versículo 10. O sea, en esta expresión, mirar uno más grande, que Jonás está aquí, lo que el Señor iba a hacer, que iba a demostrar que lo imperfecto, amado hermano, lo débil, lo despreciable, lo débil del carácter, lo rebelde, lo caprichoso, lo desobediente, que era su pueblo, ¿verdad? Su pueblo judío. El Señor tenía una meta ya planificada de restauración para su pueblo. Entonces dice Isaías 53:10. Mire cómo dice esta expresión, y aquí entra la gracia de Dios para nosotros, ¿ves? Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dice. Pero ahora mire lo que dicen estas versiones. La Biblia de Pueblo para Todos se llama versión Pueblo para Todos. Dice, el Señor quería triturarlo con el sufrimiento. ¿A quién? A su pueblo, fíjese. O sea que el Señor estaba definitivamente cansado, ¿verdad? Enojado, airado con su pueblo rebelde, pero dice, el Señor quería triturarlo con el sufrimiento. Si entrega su vida como expiación, hablando de Cristo, verá su descendencia, prolongará sus años y por su medio triunfará el plan del Señor. ¿Ves? O sea, mire la obra salvadora del Señor al entregar su vida voluntariamente como cordero. La versión Dios habla hoy dice, el Señor quiso oprimirle con el sufrimiento. Y puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver sus descendientes. Por medio de Él tendrán éxito los planes del Señor. ¿Por medio de quién? Por medio del sacrificio, por medio de Cristo. En otra versión dice, porque Él se entregó a sí mismo como ofrenda de expiación, dice. Verá su descendencia, dice. Prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Entonces, la meta de Dios era Cristo, ¿verdad? El plan de salvación para Israel. Pero a causa de la rebeldía, la desobediencia de Israel, entramos nosotros, fíjese, porque era el plan divino de Dios. Entonces, el libro de Jonás, o el profeta Jonás, podría decirse como la obra maestra de Dios, fíjese. Así como Satanás tiene su obra maestra, ¿ves? Satanás tiene su obra maestra, donde la escritura dice, mientras los hombres duermen, el enemigo vino y plantó su cizaña. Esa es la obra maestra de Satanás, porque Satanás quiere imitar todo, ¿verdad? Lo de Dios, pero la obra maestra de Dios es el profeta Jonás, ¿ves? Este pequeño profeta es su obra maestra, ¿ves? Escondido ahí el plan de redención, de restauración de su pueblo y de cómo surge la iglesia. Es increíble el Señor lo que encierra en un pequeño profeta, ¿verdad? Entonces, por medio de esta profecía, Dios nos está indicando su manera de accionar, ¿verdad? O nos está indicando cómo funciona su plan de salvación, ¿verdad? En su soberanía, porque Dios puede hacer lo que Él quiera, ¿verdad? Pero gracias a Dios, porque Él dice en su palabra en el Salmo 89, yo no mudaré ni falsearé lo que ha salido de mi boca, o sea, lo que Él dejó escrito lo lleva al pie de la letra, ¿verdad? Porque Él nunca falla. Entonces, mire lo que dice más adelante. Entramos de lleno a la historia de Jonás. Veamos el capítulo 1,
versículo del 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, o predica, porque ha subido su maldad delante de mí. Vemos aquí el comienzo, amado hermano, de la historia de la salvación de Dios para el mundo entero. ¿Verdad? Aquí lo vemos, ¿va? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Entonces, la historia de la salvación comienza, amado hermano, con la palabra de un judío, con un hijo de Dios, ¿no? De su pueblo, ¿verdad? Que es Jonás. ¿A quién le dio la palabra? Primero le dio la palabra a él, una palabra de redención, una palabra de salvación. ¿Quién era el encargado de transmitir el mensaje de la palabra del Señor en el Antiguo Testamento? Era el pueblo del Señor. Israel era y es, fíjese, era y es el canal de la revelación divina de la palabra del Señor. Es la fuente, ¿viste? Es la fuente. Por eso, cuando nosotros estudiamos los profetas, vemos que cada mensaje de cada profeta lo que apuntaba y lo que indicaba era hacia el nacimiento del Mesías. Por eso fíjese que en el camino de Maús, Jesús le dice a los dos discípulos, ¿verdad? ¿Por qué son tardos de corazón? ¿Verdad? ¿Por qué son tardos de corazón? No han leído de mí en las escrituras. ¿Dice? Entonces Jesús le dice que les empezó a abrir desde los profetas, ¿dice? Los salmos, ¿verdad? Y Moisés, ¿verdad? De Moisés, profetas y salmos, que hablaban de él. Entonces, el indicador y los indicadores de la venida de nuestro Señor Jesucristo son los profetas también, ¿ves? Ahí está escondida la información. Lo que pasa es que necesitamos, como dice, la claridad de Dios, ¿verdad? Que la claridad de Dios nos alumbre nuestros ojos para poder descubrirlo, ¿verdad? Entonces, si no logramos entender mucho, es porque nos hace falta esa claridad de Dios, fíjese, amado hermano. Estamos, eh, puedo decir de esta manera, estamos todavía en algunas tinieblas, ¿verdad? Puedo decir, en alguna oscuridad que no podemos ver más allá en las escrituras, nos falta más luz, fíjate. Pero es necesario que para el Señor derrame esa luz necesitamos un corazón contrito y humillado, amado hermano, que es lo que hay que trabajar, ¿verdad? Entonces, los profetas eran la fuente que apuntaban el indicador hacia Cristo Jesús. Entonces, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo judío, era el canal de bendición para todas las naciones de llevar el mensaje, ¿ves? Así como Jonás, ¿verdad? Jonás era el indicador para llevar el mensaje a Nínive, pero vemos que Jonás falló. Así como Jonás falló, el pueblo de Israel, el pueblo del Señor falló, pero no era porque Dios los iba a despreciar, sino que Dios tenía un plan para nosotros, fíjese, hermano. Le apuesto un 100%, puedo decir yo de esta manera, que si Israel hubiera sido obediente en todo, creo que nosotros no hubiéramos tenido una oportunidad, nosotros los gentiles, ¿verdad? No hubiéramos tenido una oportunidad de entrar al reino, ¿ves? Pero Dios es tan grande en misericordia que nos da una oportunidad más, ¿verdad? Todos los días, constantemente, nuevas son cada mañana sus misericordias, grande es su fidelidad. Gloria al Señor. Vamos a avanzar. Amén. Entonces vemos, amado hermano, que así como Jonás era el enviado, ¿va? Un judío, un hijo de Dios, ¿verdad? Porque es hijo de Dios, representado en la nación de Israel, era el indicado de llevar la palabra del Señor, así Israel era para llevarlo en este tiempo también, pero no es así, dice la escritura, dice en Romanos capítulo 9, versículo 4 y 5, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, ¿ves? Y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley. O sea, ¿quién era el encargado de promulgar la ley? Los israelitas, ¿va? El culto y las promesas. Mira todas las promesas que ellos tenían. De quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por los siglos.
Amén. ¿Verdad? Este mensaje de juicio y salvación para Nínive también era un mensaje para nosotros los gentiles, amado hermano. Dios usó a Jonás, a un judío, y ahora en este tiempo Dios está usando a nosotros los gentiles, a los creyentes en Cristo Jesús, para llevar ese mismo mensaje. Podemos decirle así a Nínive, ¿verdad? O al mundo, a las naciones, ¿verdad? Pero vemos que Dios había elegido primero a Israel. Fíjense que a Dios le dice a Israel que era su hijo primogénito. ¿Verdad? Dice, y dirás a Faraón, Éxodo 4:22, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Isaías 1:2 dice, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos hablando de su pueblo y engrandecidlos, y ellos se rebelaron contra mí. Y todas esas son referencias al pueblo de Israel. Isaías 63, versículo 16 dice, tú empero eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Entonces vemos que hay una promesa que Dios le dijo a Abraham, ¿verdad? Serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Entonces podamos a leer Jonás 1:1. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. O sea, el mensaje era ese. ¿Por qué? Porque la promesa que Dios le dijo a Abraham, dice, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, que el Señor desde antes, desde el tiempo que le dijo a Abraham, Dios ya había designado que iba a salvar a todos los que creyeran en él, ¿verdad? O sea, había algo escondido ahí. Había una promesa, hermano. Lo que pasa es que como a veces leemos, como dice nuestro pastor, ¿verdad? Leemos muy a la carrera la palabra del Señor, pasamos por alto ciertos detalles que el Señor tiene en un versículo, ¿verdad? Entonces, con esto quiero decir, amado hermano, que el mensaje fue llevado primero por un judío, ¿verdad? Por Jonás, y fue enviado a Nínive, una ciudad fuera del pacto, podemos decir, una ciudad ajena, ¿verdad? Al pueblo del Señor, pero Dios había extendido su gracia para primero, antes de destruirlas, pues que escucharan el mensaje, ¿verdad? Es lo mismo que está sucediendo en este tiempo. Dios está levantando a muchos Jonás, fíjese, en este tiempo. Usted puede tener la misma función que Jonás, ¿verdad? Vea que, vea, por ejemplo, vea que aquel gran pueblo, ¿verdad? Y predica mi mensaje. O sea, el Señor tal vez ya ha designado en su omnipresencia, ¿verdad? En omnisapiencia, por decir así, Él ya ha designado un juicio contra determinado lugar, ¿verdad? Que los va a destruir. Pero como es tan grande en misericordia, pues puede enviarlo a algunos de ustedes ahí, ¿verdad? Ve a anunciar el Evangelio primero, ¿verdad? Porque el Señor lo que hace es para ver si alguien se arrepiente, ¿verdad? Y si se arrepienten, el Señor dice que se abstiene de extender juicio contra ellos, ¿verdad? Entonces, ahorita, amado hermano, el tiempo está muy veloz. Hablaba con nuestro pastor hace poco, nuestro Luis, ¿verdad? Que el tiempo transcurre demasiado rápido y la maldad y todas las cosas que están sucediendo están muy aceleradas, ¿verdad? Y lamentablemente se está perdiendo de vista el tiempo en el que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, nos urge que el Señor nos pueda decir, levántate. Ese levantarse que le dijo a Jonás es como resucita, ¿va? O despierta. Levántate y ve a aquella gran ciudad y predica ahí. Predica el Evangelio, ¿va? Predica la palabra, ¿verdad? Entonces, amado hermano, tenemos un trabajo que hacer, ¿verdad? Pues debemos examinar si realmente lo estamos haciendo, ¿verdad? Eh, como Dios manda, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, mire lo que dice acá. El plan maravilloso es Juan 3:16, ¿verdad? Ese es un pasaje que lo sabemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. O sea, si creemos con todo nuestro corazón en Cristo Jesús, no hay manera que usted y yo nos perdamos, ¿verdad? Porque aquí está diciendo
todo aquel que en él cree no se pierda. Y segundo beneficio, para que tengamos vida eterna, ¿verdad? O sea, en Jonás encontramos un cambio en la historia de la salvación. Como vimos al principio, el plan de Dios era salvar a Israel, ¿verdad? Viene a la tierra a redimir a su pueblo, ¿verdad? Lo vimos en Ruth, ¿verdad? El único que podía redimir a Noemí era un pariente cercano, ¿va? Era Booz, pero Booz no podía redimir a Ruth porque era moabita, era ajena al pueblo de Israel. Pero en este caso, como Ruth confesó, ¿verdad? Que ella recibió a Dios como para ella también, ¿verdad? Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú mueras yo voy a morir, ¿verdad? Donde tú vivas yo voy a vivir. Fue una confesión, ella creó en el Dios de Israel. Entonces cuando Noemí, usted lo sabe, ¿verdad? Lo repasamos, Noemí se da cuenta que ella lo sigue. Entonces vemos en un pasaje que dice, este pariente cercano es el que nos puede redimir, porque ya ella había entrado a abrazar el pacto, ¿verdad? Cualquier extranjero, dice la escritura, que viniera a mi pueblo y abrazara mi pacto, ya no será ningún extranjero más en tu pueblo, sino será uno natural como de mi pueblo, porque abrazó mi pacto, dice. Entonces, en Jonás vemos ese cambio en la historia de salvación. ¿Cuál es ese cambio, amado hermano? La salvación venía para el pueblo del Señor, pero como fue rebelde y rechazaron al Señor, entonces hubo un cambio en esa historia. Entonces la salvación se transportó para nosotros como gentiles. Dios nos dio una oportunidad. Entonces, usted puede tomar nota de este pasaje, ¿verdad? Usted lo puede leer, nos lo vamos a leer para avanzar un poquito más. Pero usted puede ver ahí el cambio que hubo en esa historia de salvación, así como lo hubo en la historia de Ruth, hubo un cambio totalmente diferente, ¿verdad? Porque Elimelech con su familia salieron de Belén de Judá a Moab, pero ya Noemí regresó con Ruth, y hubo un cambio, ¿verdad? La redención ya abarcó a una moabita. Gloria al Señor. Entonces, así como en el caso de Jonás, ¿verdad? Que hubo un cambio en esa historia, también lo hubo para nosotros en este tiempo. Dice la escritura en Jonás capítulo 1, versículo 3. Dice, prestemos atención a este versículo. Y Jonás se levantó, dice, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Dios le había encomendado a Israel que fuera el pregonero de justicia para las naciones, pero Israel por su desobediencia huyó de la presencia de Jehová, así como Jonás. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, dice, y halló a una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. Entonces vemos acá, amado hermano, que aquí es donde se da el cambio en la historia de la salvación. Israel tenía el llamamiento para ser un pueblo, digamos, un pueblo misionero, ¿verdad? Para llevar el evangelio, ¿verdad? Para llevar el evangelio. Podemos ver en Isaías capítulo 49, amado hermano, y versículo del 3 al 6, ¿verdad? Isaías 49, versículo 3 al 6, eh, apuntando a que Israel tenía ese llamado de expandir la palabra del Señor a todo el mundo, ¿verdad? Dice, y me dijo, tú eres mi siervo Israel, en quien te mostraré mi gloria. Y yo dije, en vano he trabajado, en vanidad y en nada he gastado mis fuerzas, pero mi derecho está en el Señor y mi recompensa con mi Dios, dice. Ahora versículo 5 y 6. Ahora pues, dice Yahvé, ¿verdad? El que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob y para congregarle a Israel. O sea que el objetivo de Dios para el pueblo era restaurarlo completamente, ¿verdad? A través del mensaje de la palabra. El versículo 6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Y aquí está la función de Israel para todo el mundo. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra.
Ahí está la gran comisión, ¿ves? Versículo 6 era la gran comisión que Israel tenía. Pero Israel, así como Jonás, se desviaron, huyeron de la presencia de Jehová, no quisieron cumplir la gran comisión, ¿ves? Entonces, en esa desobediencia hubo un cambio en la historia de la salvación para nosotros, amado hermano. Vemos que dice en este pasaje que leímos, ¿verdad? De Jonás capítulo 1, versículo 3, dice dos veces que huyó de la presencia de Jehová. Dos veces, ¿verdad? Entonces vemos acá, amado hermano, que podemos compararlo así. Cuando dice que la primera vez que él se fue lejos de la presencia del Señor, eso significa que cuando Jesús moró entre ellos, pues, aquí en la tierra, ellos lo desecharon. El pueblo lo desecharon. Eso quiere decir la primera expresión, lejos de la presencia del Señor. La segunda, que dice al final del versículo, nuevamente lejos de la presencia del Señor, fue cuando el pueblo de Israel, en el año 70, después de que destruyeron Jerusalén y el templo, fueron dispersados por todo el mundo y se vendieron a los gentiles, ¿verdad? O se perdieron entre las naciones. Esas son las dos referencias que se puede hacer cuando dice y huyeron de la presencia de Jehová. O sea, cuando Jonás, vamos a regresar para leerlo. Cuando Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, hay una nave que partía para Tarsis, ¿verdad? Cuando desecharon al Mesías, cuando habitó entre ellos y cuando fueron dispersados entre de las naciones, dice, y pagando sus pasajes. Ese pagando sus pasajes cuando fueron dispersados y entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. ¿Verdad? Pero aún el Señor tuvo misericordia de su pueblo. Dice que aunque ellos fueran dispersados entre las naciones, ahí donde ellos moraban, dice que el Señor les iba a hacer por santuario para ellos. Si ellos invocaban al Señor ahí donde se encontraban, ¿verdad? Entonces, Israel, en vez de andar en las ordenanzas de Dios, ¿verdad? Le había dado las espaldas al Señor y se unieron con las naciones, se aislaron en medio de ellos como Jonás en el barco. ¿Verdad? Eso es una figura, ¿verdad? Así como Jonás se aisló en el barco, así Israel se aisló entre las naciones, no quiso cumplir la gran comisión. Entonces, esta expresión que dice también que él tuvo que pagar el precio del pasaje, dice que esto es algo muy bonito. Pues, esto lo comparo yo, amado hermano, como la situación que tiene Israel ahorita, ¿verdad? Como está aislado, como no quiere reconocer a plenitud a Jesús como el Mesías, ellos siguen pagando precio para obtener la paz con las naciones. Ellos pagan precio de su pasaje, ¿ves? Así como Jonás, ¿verdad? Pagó un precio por el pasaje. Esa es una figura de los pactos que Israel hace una y otra vez con las naciones. Es lo que hace. Cada vez que Israel quiere hacer un pacto con alguien con otra nación para tener paz es porque está pagando su pasaje, ¿verdad? Porque sigue huyendo lejos de la presencia de Jehová. Eso es muy interesante esa parte, ¿ves? Qué bonito cómo el Señor nos enseña a través de los profetas, ¿verdad? Entonces, cuando Israel le dio la espalda al Señor, desde ese momento ha tenido que siempre pagar por sí mismo las consecuencias de su rebeldía y su desobediencia, porque están lejos de la presencia del Señor. Entonces vemos ahora, amado hermano, Jonás, capítulo, siempre el 1, ¿verdad? Versículo 3, vamos a leer nuevamente. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Entonces ya sabemos qué significa esa huida de Jonás, ¿verdad? Con relación a Israel. Y descendió a Jope y una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, ahora ya sabemos qué significa eso de pagar su pasaje, ¿verdad? Entonces entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces, gran parte de este pueblo, amado hermano, porque ya algunos el Señor les ha permitido abrir sus ojos, ¿verdad? Pero gran parte de Israel sigue cegado. Hace más de 2000 años. Todavía sigue cegado, amado hermano. Todavía sigue ahí negándose
a creer en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire lo que dice acá, versículo 4. Pero Jehová hizo levantar, dice, un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande, ¿verdad? Tan grande que se pensó que se partiría la nave. Versículo 5. Vamos a leer por aquí. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, dice, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. O sea, estos dos versículos es de carácter profético para este tiempo. Entonces podemos decir, amado hermano, que, vamos a ver qué sigue aquí. Podemos decir que Israel se encuentra en el mar de las naciones. O sea, todavía se encuentra esparcido, ¿verdad? Hablando de las 10 tribus que están todavía, digamos, escondidas en lo profundo del barco, ¿verdad? Porque ahorita solo tenemos conocimiento de la tribu de Judá, ¿verdad? Que es la que está ahí en la nación de Israel. Pero las otras 10 tribus, amados hermanos, están escondidas todavía en el mar de las naciones, ¿verdad? Todavía están ahí. Por eso el Señor ha prometido que Él los va a traer de los 4 rincones de la tierra, ¿verdad? Entonces, amado hermano, vemos algo muy importante. Cuando el pueblo de Dios era esparcido a otros pueblos, aunque ellos estuvieran escondidos y querían pasar desapercibidos, siempre iba a haber una evidencia que ellos eran el pueblo de Dios, porque o sucedía una calamidad o algún problema en esa nación, así como sucedió en el barco. ¿Va? Jonás se fue, pagó el precio, subió al barco, iba tranquilo, se fue dice que se acostó, saber, se había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente, o sea, nadie sabía que Jonás estaba ahí, ¿verdad? Y el barco iba tranquilo, pero a causa de esa desobediencia de Jonás, el mar se había embravecido, se había puesto fuerte, a una gran tempestad. Esto es algo muy importante, ¿verdad? Aunque Israel se esté escondiendo, porque tiene un llamado maravilloso, ¿verdad? Aunque esté escondido entre las naciones, se va a alborotar siempre se alborota en tormenta, ¿verdad? Pero es por causa del pueblo del Señor, fíjese, amado hermano. Es por causa, es por causa del pueblo del Señor, aunque no se vea así, ¿verdad? Por ejemplo, es un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, digamos en España, ¿verdad? Hay una conmoción, hay algo ahí. Puede ser que hayan algunos Jonás durmiendo en la barca, ¿verdad? Acostados y pasando desapercibidos, pero Dios está agitando esas aguas para que salgan a luz, ¿verdad? Sus hijos, ¿verdad? Entonces, a causa de eso, las naciones odian a Israel, ¿verdad? Usted lo sabe y nuestro pastor nos ha compartido noticias, ¿verdad? Que todos quieren exterminar al pueblo de Israel. Todos lo quieren. ¿Por qué razón? Porque a causa de Israel y su desobediencia, el mundo se encuentra en un caos. Porque si Israel tuviera su paz, el mundo tendría paz, porque la paz del mundo depende de la paz de Israel. Creo que eso nuestro pastor nos lo dijo una vez, ¿verdad? Y así es bíblicamente, ¿va? Entonces dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Ahorita el Señor está levantando un gran viento en el mar de las naciones, amado hermano. Por todos lados hay conflicto, ¿va? Ahorita se está levantando una gran tempestad, que por cierto vamos a verlo con el barco que donde iba Pablo también. Vamos a ver ese tema, una tempestad se acerca, ¿ves? Así se llama el tema, ¿va? Lo vamos a ver, pero fíjese que ahorita el Señor hizo levantar, no es el diablo, ¿ves? Gracias a Dios que no es el diablo, ¿va? Que tiene el control, sino es Dios, ¿verdad? Dios está levantando una gran tormenta, un gran viento en el mar. Ahorita se está levantando ese viento, amado. Y una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, ¿ves? Y usted se va a dar cuenta quién va en esa barca, ¿ves, amor? Por eso, pues que nosotros estamos siendo sacudidos, ¿verdad? Como iglesia. Y ahorita lo vamos a ver, por el Señor. Por ejemplo, aquí tengo una información de un prógromo contra los judíos en
Frankfurt. Tal vez nuestro pastor nos puede ampliar ahí. No he investigado mucho esto, solo fue poco, pero dice que este prógromo, lo que sí le puedo decir que un prógromo es ese consiste en un linchamiento multitudinario, espontáneo o premeditado hacia un grupo particular étnico, religioso u otro, acompañado de la destrucción, ¿verdad? De sus bienes, tiendas, centros religiosos, etcétera. El término ha sido usado para denotar actos de violencia, sobre todo contra los judíos. O sea, vemos que en la dispersión que ha tenido el pueblo del Señor en las naciones, como lo vimos con Elimelech, como Alón y Kelión, así como Elimelech murió en la tierra de Moab, muchos judíos han muerto en el mar de las naciones. Así como Malón o Kelión, que es enfermedad y debilidad, así los judíos o los pueblos, el pueblo de Israel que está esparcido en las naciones se encuentra débil y enfermo. Y por causa de eso, ese viento, esa tempestad que se ha levantado, pues esas gentes de esas naciones tratan con violencia al pueblo del Señor, porque el Señor así lo dejó escrito en su palabra, ¿verdad? Como no quisieron guardar mis mandamientos, entonces yo los esparciré de un cabo de la tierra hasta el otro cabo de ella, dice, y ahí servirán al leño y a la piedra, a dioses que tú formaste, dice. O sea, lo que le ha pasado al pueblo del Señor ha sido juicio de Dios contra ellos, ¿verdad? Ha sido un decreto divino, ¿verdad? Por su desobediencia, ¿va? Y así como ellos han sufrido consecuencias, nosotros también, amados hermanos, si somos desobedientes, pues podemos sufrir consecuencias, ¿verdad? Que Dios permita, ¿verdad? Entonces, dice la escritura acá, mire, pues, Jonás capítulo 1, versículo 6. ¿Qué tienes, dormilón? Le dice. Cuando como ya estaba la tempestad fuerte y los marineros no sabían qué hacer, se recordaron que había alguien que estaba durmiendo, pues, pero no sabían quién era, ¿ves? Ellos solo dijeron, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Versículo 7. Y cada uno dijo a su compañero, vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Dice, Israel, amado hermano, siempre ha sido en esa dispersión que ha tenido, Israel siempre ha sido objeto de burla, amado hermano, y siempre lo han culpado por las desgracias que le han sucedido a las naciones. Lo vemos aquí, lo vamos a ver aquí en la palabra del Señor. Y la suerte, pues, cayó sobre Jonás, ¿verdad? La suerte siempre ha caído en los judíos, amado. La suerte siempre cae ahí. Y esa suerte no vemos que es así como adivinanza, sino que vamos a ver por qué ellos echaron suerte, ¿verdad? Dice, vamos a continuar con la ayuda del Señor, amén, amados hermanos. Dice Jonás capítulo 1, versículo 8 al 11. Miren lo que dice ahí. Entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Entonces le empezaron a interrogar, ¿va? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Miren todas las preguntas que le hacían los marineros a Jonás. Y él respondió, soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Entonces dice, los hombres se atemorizaron en gran manera y dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Dice, porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor porque él les había declarado. Entonces le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Entonces, fíjese, ¿qué quiere decir este pasaje, mamá? Que a pesar de todas esas, podemos decir, desgracias que el pueblo de Israel ha tenido, ¿verdad? A pesar de todos los problemas, a pesar de todo ese aislamiento que ha tenido entre las naciones, el pueblo del Señor, amado hermano, sigue siendo un testimonio para el mundo. Pues, siempre, aunque no esté cumpliendo eh, lo que Dios les dijo de ser luz a las naciones, aunque ellos anden huyendo de la presencia del Señor, aún así siguen siendo testimonio, aunque ellos no lo saben. Y por esa causa ya el Señor está enviando ese viento y esa tempestad
en el mar de las naciones. Fíjese, amado hermano, ahorita se va a poner más duro. Cada día se va a poner más duro. ¿Ves? Por eso vivimos aquí, pues el mar se embravecía más y más. O sea, ahorita el mar se está embraveciendo más y más, amado hermano. Cada día más, ¿verdad? Entonces, amado hermano, vemos que aunque Jonás quería esconderse dentro del barco y encubrir su identidad, pues no lo pudo hacer. Siempre salió a relucir su origen, ¿verdad? De dónde era. Ahora, amado hermano, cualquiera en este tiempo que quiera confrontar a Israel, la que quiera exterminarlo, siempre va a ser confrontado por Dios, ¿verdad? Porque Dios defiende a su pueblo, ¿verdad? Eso lo tenemos claro, creo que en Daniel capítulo 12, ¿verdad? Que Miguel dice que pelea por el pueblo del Señor. Se imagínense, tienen a una entidad más, pues fuerte, pues a Miguel, ¿verdad? Entonces, amado hermano, en este preciso momento, Israel, aunque quiera pasar inadvertido, no lo va a lograr, porque Dios lo va a exponer. Entonces vamos a ver, dice acá, en Lucas capítulo 2, dice, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. O sea, miren la función que tenía Israel, siempre luz a las naciones. Aún estando en esta condición, es luz. Ahora imagínense estando pues, con la presencia del Señor así, con todo, pues creyendo en nuestro Señor Jesucristo y restaurado y todo, imagínense cómo va a ser el pueblo del Señor. Pero si estando en desobediencia aún es luz, amado hermano, qué maravilloso el Señor, ¿verdad? Aún dice que en las debilidades el Señor perfecciona su poder, ¿verdad? Entonces, cuando el pueblo del Señor estuvo en Babilonia, pues ese imperio se conmovió, ¿verdad? Imagínense ahí cuando llegó Daniel, comenzó Nabucodonosor a tener los sueños, ¿verdad? Profeta Ezequiel, ¿verdad? Imagínense todo lo que sucedió. Babilonia fue conmovida. Si Israel no hubiera sido llevado cautivo a Babilonia, créame, hermano, que Babilonia no hubiera sucedido nada. Pero como llegó el pueblo del Señor, se empezó a mover todo ahí, pues, ya que estaba el pueblo elegido por Dios, ¿verdad? Imagínense en el imperio de Egipto, terrible, ¿va? Las 10 plagas, todo lo que sucedió ahí. Si Faraón hubiera dejado ir al pueblo de Israel en la primera, no se hubiera manifestado el poder de Dios ahí. Pero como lo retuvo, el Señor puso su mano, ¿verdad? No digamos en el imperio romano, ¿verdad? El imperio romano ha querido exterminar en la historia del pueblo de Israel y no ha podido. Se ha conmovido. No digamos los nazis, ¿verdad? Este señor que dice que fue el antisemitismo terrible, ¿verdad? Pero no pudo prevalecer, ¿verdad? Aunque pudo tocar al pueblo del Señor muchas veces, ¿verdad? Como Elimelech, ¿verdad? Murió, a manos de este hombre murieron muchos pueblos, mucho pueblo del Señor, pero Dios lo permitió, pero aún así no prevaleció. Ahora imagínense, amado hermano, nosotros ahora somos el pueblo del Señor, ¿verdad? Y eso es lo que hablábamos la última vez en testimonios, ¿verdad? Usted es hijo de Dios y si vivimos de la manera que Dios le agrada, usted entra a algún lugar, usted va a causar alguna intranquilidad, ¿verdad? En el ambiente, ¿verdad? En el ámbito donde usted trabaja, pues tal vez muchos le van a despreciar, pero es por lo que usted es, que es hijo de Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces vemos, amado hermano, que aún el pueblo de Israel esparcido en las naciones, ahí donde se encuentra, se está movilizando algo de parte de Dios. Y aunque lo quieran exterminar, Dios pelea por su pueblo, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Jonás, el versículo 11 dice, y dijéronle, ¿qué te haremos para que la mar se nos quiete? Porque la mar iba a más y se embravecía. Cada día, cada momento, cada segundo se ponía más bravo el mar, pues, el mar de las naciones, ¿sí? Cada ratito, amor, hermano. Entonces, ahorita estamos viendo eso, ¿verdad? Cómo se está poniendo más difícil la situación en el mundo, ¿verdad? Entonces vemos las preguntas, ¿verdad? Que esas las tiene que tener ahí apuntadas, ¿verdad? Que le hicieron los marineros, ¿de qué pueblo eres tú? Y toda la identificación que Jonás le dio, pues ellos corroboraron
que por él era la causa de esta tempestad. Entonces se revela, amado hermano, a través de la vida de Jonás, se revela un misterio profético. Vamos a leer estos versículos. 12 al 16 dice, y él les dijo, tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno a vuestro, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia, y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, y ofrecieron un sacrificio al Señor, e hicieron votos. Dice. O sea, los marineros no conocían quién era Jehová, ellos tenían sus propios dioses, ¿verdad? Pero al ver la situación que estaban pasando y el testimonio de Jonás, ellos creyeron al Dios de Israel, ¿verdad? Por eso dice al final, ellos temieron en gran manera y ofrecieron un sacrificio al Señor e hicieron votos. Entonces, amado hermano, en estos versículos del 12 al 16 se revela ese misterio, un misterio profético. Y ahí es donde nosotros entramos, amado hermano. Jonás era un misterio en ese barco. Él fue llamado por Dios a ir a Nínive, pero en su desobediencia, o en la desobediencia que él cometió de extraviarse o irse por otro lado, ¿verdad? Fue una bendición para los marineros. O sea, el mensaje de salvación era para Nínive, ¿verdad? El mensaje era para Nínive, pero él se desvió. Entonces cambió todo el panorama, porque los primeros que fueron salvos fueron los marineros. ¿Verdad? Mira, hermano, los marineros fueron los primeros que fueron salvos. Eso es maravilloso, dice la escritura. Ahí es lo que leímos, ¿va? Y los marineros tuvieron miedo, en el versículo 5, y cada uno llamaba a su Dios. O sea, al principio de la tempestad, los marineros clamaban a sus dioses, ¿verdad? Pero cuando ellos descubrieron cuál era el asunto pues, de esa tempestad, entonces ya clamaron al Dios de Israel, e hicieron votos, e hicieron sacrificios. ¿Ves? Entonces, mire quiénes son los marineros. Los marineros representan proféticamente a la iglesia de Cristo. El plan de salvación venía para el pueblo de Israel, pero en ese desvío que tiene el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces se desviaron a ese barco. En ese barco iba usted y yo, como un marinero clamando a cada uno a su Dios. Pero a través de ese mensaje de Jonás, los marineros clamaron al Dios de Israel y fueron salvos. Entonces, nosotros somos esos marineros que fuimos salvos, amado hermano, en medio de bueno, al comienzo del viento, ¿va? Porque en ese tiempo creo que, hablando proféticamente, estábamos en el principio de ese viento, ¿verdad? Pero ahorita ya se está embraveciendo el mar, pero ya estamos salvos, amado hermano, y ya estamos clamando al Dios de Israel. Somos la iglesia de Cristo, ¿ves? Ahí es donde surge, fíjense, en la vida profética de Jonás. Entonces dice la escritura, maridos, amad a vuestras esposas como también Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces, ¿cómo se entregó Jonás? Cuando dice, bueno, láncenme al mar. Entonces, si se me lanzan al mar, la tempestad se va a calmar. Ese amor, hermano. Entonces viene nuestro Señor Jesucristo y se lanzó al mar de las naciones. Y a causa de eso, Él nos dio salvación a nosotros como gentiles, amado hermano. Qué bendición la que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice aquí. Romanos 11 dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera dice. Pero su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Entonces, ¿cuál fue esa transgresión? Desobedecer, de ser luz a las naciones, ¿verdad? Entonces, versículos 13 y 15 dice, yo quisiera poner celosos a los de mi sangre y de esa manera salvar a algunos de ellos. Porque si su exclusión, imagínense eso, porque si su exclusión trajo como resultado la reconciliación del mundo,
Si en esa desobediencia, por esa desobediencia que tiene el pueblo de Israel, el Señor trajo la salvación del mundo. Y ahora imagínense qué resultará de su admisión sino vida entre los muertos. Imagínense qué bendición, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver algunas figuras. Con todo lo que les he hablado, hermano, usted ahorita puede ver qué representa cada uno de lo que hablamos. Entonces, el mar embravecido representa al mundo incrédulo de las naciones, ¿verdad? Ahorita se está levantando esa tempestad en todas las naciones, ¿verdad? Guerras, enfermedades, hambres, pestes, se está embraveciendo eso. ¿Qué representa Nínive? Nínive representa a los pueblos, ¿verdad? Es- representa a los pueblos. ¿Qué representa Jonás? Jonás representa a Israel. Y los marineros representan a la iglesia de Cristo. Entonces ya vemos cuál es el orden que el Señor preparó de antemano para la salvación. Pero en ese orden vemos que hubo un cambio drástico para nosotros los marineros, amados. Ahora nosotros somos hijos de Dios, formamos parte del pueblo del Señor. Y el Señor dice en los evangelios que dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Nosotros que ya somos creyentes tenemos esa gran comisión, pero lamentablemente muchas veces actuamos como Jonás, ¿verdad? Huimos de la presencia del Señor. Y he aquí muchas veces, ¿por qué tanto problema muchas veces en la vida de muchos creyentes, ¿verdad? A veces le sale todo mal, no le salen las cosas bien, porque está huyendo de la presencia de Jehová. Y lo que está evidenciando eso de que le sale todo mal es porque él es hijo de Dios y que Dios lo va a hacer regresar nuevamente a cumplir esa gran comisión, fíjese, amor hermano. Entonces, mire lo maravilloso que el Señor nos enseña esta pequeña profecía, ¿verdad? No es mucho lo que se tenía que dar en esta noche, pero creo que esto es como, puedo decirle yo, como una pieza muy importante para lo que vamos a ver en los siguientes estudios, si el Señor nos permite, ¿verdad? La vida, y si no ha venido antes, ¿verdad? Por su iglesia, ¿verdad? Este es un punto muy importante entender lo de Jonás, porque vamos a tener la plática que tenemos pendiente sobre Rebeca, ¿verdad? Figura de la novia. Pero creo que para entrar a Rebeca es muy importante comprender ahorita el profeta Jonás. Vamos a tener que ver un poco de los detalles de Pablo y terminar las 5 bodas que nos hacen falta. Ya con eso, amado hermano, como decimos, armamos un rompecabezas y entramos a ver lo que es Rebeca, ¿ves? Porque Rebeca va a ser un poco extenso. Vamos a ver muchos detalles importantes de la iglesia del Señor con ella, ¿verdad? Y vamos a saber que nos falta mucho, ¿ves? Nos falta mucho que, que arreglar, ¿verdad? Como iglesia del Señor, pero con esta profecía de Jonás podemos ver cuál es nuestra función, ¿verdad? Y podemos ver la misericordia que Dios tuvo, ¿verdad? Con los marineros. Imagínense, en el mar de las naciones, el Señor rescató y escogió a su iglesia. Los marineros eran pocos, eran muchos, pero el Señor le plació primero salvarlos a ellos, ¿sí? Qué maravilloso es el Señor, amado hermano. Entonces, en esta preciosa noche, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y espero que haya sido de mucha edificación esta palabra. Amén. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, hermano Estuardo Revolorio desde Guatemala. Un mensaje maravilloso y precioso para la gloria de Dios, porque Él es bueno y misericordioso. Amén. Jonás mostró una actitud egoísta, solo quería la salvación para sí y para los suyos. Y debemos tener presente que el Evangelio es para compartirlo y no para atesorarlo para nosotros, nada más. Es muy importante que compartamos la palabra de Dios, que no seamos egoístas, familia de Dios.
La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versos 9, 10, 11 y 13, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si aún no has invitado a Jesús a morar en tu corazón y quisieras hacerlo hoy, repite conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame más con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu precioso Espíritu Santo. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si hiciste esta oración, te damos la bienvenida a la familia de Dios y te pedimos que busques un lugar, una iglesia donde congregarte de sana doctrina y que te bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Familia, no nos olvidemos que este es el tiempo de buscarlo, siempre yo lo digo, pero lo voy a seguir diciendo, de santificarnos y consagrarnos, porque Él es santo y sin santidad nadie le verá. Amén. Vamos a orar para despedirnos de este estudio precioso que nos ha traído nuestro hermano Estuardo. Y para los que estamos aquí, nos quedamos un tiempo más para preguntas y respuestas. Nos acompaña hoy nuestro hermano Estuardo, Revolorio de Guatemala, y nuestro pastor Luis Alberto García desde Cuba. Amén. Vamos a orar para cerrar. Padre Celestial, al cerrar esta reunión, Señor, queremos darte toda la gloria y honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy y también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. Gracias te damos por nuestro hermano Estuardo Revolorio. Te pedimos que lo continúes bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Un fuerte abrazo para todos nuestros amigos, nuestras amigas y nuestros hermanos en Cristo. Que Dios me los bendiga ricamente.